presidente Boric, ¿no es cierto?, está conversando con la prensa porque hubo una reunión con Kast por el cable Chile. Escuchemos. En conjunto y que principalmente le iba a corresponder a su administración. Y además la situación del cable chino, puesto que ante una tramitación normal de una solicitud de concesión habíamos recibido amenazas por parte de Estados Unidos que ya todos conocen. Y que me parecía prudente, y se lo señalé explícitamente, que una decisión de estas características, dado lo sensible geopolíticamente que era, debía ser conversado entre la administración saliente y la administración entrante. Posteriormente, el día viernes 20 de febrero, de manera intempestiva, nos enteramos de las sanciones que Estados Unidos había impuesto a 3 funcionarios de nuestro gobierno, entre ellos el ministro Juan Carlos Muñoz. Ese mismo día, estando en Rapa Nui, en actividades de trabajo en la isla, traté de comunicarme insistentemente con el presidente electo José Antonio Kast. Desgraciadamente, eso no por motivos de comunicación, sino por falta de voluntad de la contraparte, no fue posible. Acá, por parte de nuestro gobierno, y quiero ser muy claro en esto, siempre ha existido la voluntad de que este traspaso sea impecable, entregando en todo momento toda la información para cumplir con una tradición de Estado, que es que las políticas en Chile, en particular las relativas a las relaciones internacionales, pero también muchas otras, tienen continuidad. Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes. Y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran. Acá claramente hay una estrategia de cómo llevar adelante esto. Como gobierno seguimos plenamente disponibles por el bien de Chile, que es lo que a mí por lo menos me convoca, a tener todas las reuniones que sea necesario, con toda la transparencia que corresponde en todos los temas, para poder realizar un buen traspaso que esté a la altura de lo que Chile se merece. Hemos visto una actitud distinta, espero que esta se modifique en la semana que queda, pero independiente, yo le transmito a Chile que por parte nuestra existe toda la voluntad. Acá, de ahora en adelante, lo que hemos visto es que van a haber acusaciones de mentiras, de falta de información. Yo les digo, todo eso es falso. Acá están nuestros ministros, acá estoy yo, y a los chilenos y chilenas les doy mi palabra, que en todo momento, por parte de nuestra administración, ha existido plena disposición y seguirá existiendo hasta el 11 de marzo de que el traspaso sea absolutamente transparente e impecable. Y seguiremos trabajando en esa línea. Muchas gracias. Hasta ahí las palabras del presidente Gabriel Boric, bastante molesto después de esta breve conversación que tiene con el presidente electo José Antonio Kast. Él lo había invitado al Palacio de la Moneda para conversar. Ayer lo decía en una entrevista Mega el presidente Gabriel Boric de varios temas, entre ellos lo del cable chino y la polémica que se ha generado con las distintas versiones que hay respecto a la información que se manejaba del gobierno y de parte del equipo del presidente electo José Antonio Kast. Hubo ahí diferencias al respecto. Lo que dice el presidente Gabriel Boric es que el presidente electo le pide que se retracte respecto a información que había entregado de este tema. Él dice que no lo va a hacer porque es lo que ocurrió, y entonces se retira el presidente electo José Antonio Kast del Palacio de la Moneda y no termina esta reunión. Nos llamaba la atención lo breve, porque había llegado pasado las 8 de la mañana recién. Por lo tanto, era muy extraño que hubiese terminado tan rápida esta reunión. Andrea, no solo no termina la reunión, sino que además le dice que no se vuelven a juntar más. Claro, que no se vuelven a juntar más. Queda una semana, quedan algunos días
para el cambio de mando, pero estaban en la agenda algunas reuniones, no solo por el cable chino, sino que por otros temas también, para poder hacer un traspaso limpio, un traspaso llano, que es la tradición republicana que hay en nuestro país. De hecho, lo decía, el presidente Boric decía, hay una tradición republicana que queremos conservar, pero al parecer algo pasó. Hay algo que quiebra las relaciones, según el presidente Boric, que acabamos de escuchar. Él dice que es una estrategia, Vamos a ver qué dice la contraparte. Ya seguramente hablará, ¿no es cierto?, el presidente electo José Antonio Kast, y nos dirá qué es lo que piensan ellos, claro, qué es lo que pasa a ellos, cuál es la versión de este hecho. Está Dani Tirs, periodista de Moneda, de Chilevisión Noticias, para que nos entregue también más detalles. Dani, estábamos muy pendientes de esta reunión que termina abruptamente. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Y sorpresivo fue para todas las personas, incluso que estábamos aquí en el Palacio de la Moneda. Estaba previsto que hubiera esta primera reunión a las 8 de la mañana entre ambos mandatarios, el presidente electo y el presidente en ejercicio, y posterior a eso ya habían llegado también todos los ministros que iban a ser parte de esta reunión y los futuros ministros que iban a realizar los intercambios respecto a distintas materias que se habían fijado para este encuentro. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en la antesala a esta reunión hubo diferencias respecto a una versión que se entrega por parte del presidente Gabriel Boric en entrevista en televisiva el día de ayer, donde plantea que previo, semanas antes a las sanciones aplicadas por Estados Unidos a funcionarios de gobierno, él había informado al presidente electo respecto de la situación del cable chino submarino, cable chino Chile submarino, y que esto había estado en conocimiento entonces de la oficina del presidente electo, a diferencia de lo que se había planteado por parte de distintas autoridades de la oficina del presidente electo, y con énfasis el día de ayer por parte del ministro del Interior futuro, Claudio Alvarado, de que esto no había sido conocido, que no se había entregado esta información. Y según lo que se informa por parte del propio presidente Gabriel Boric, ya solo minutos de haber comenzado esta reunión, es que se había generado esta diferencia al interior de la reunión, donde se había planteado que debía retractarse de lo que había planteado. El presidente en ejercicio plantea que esto ocurrió así y que por lo tanto no iba a cambiar su versión. Eso hizo entonces que saliera de inmediato, a solo 20 minutos prácticamente de iniciar esta reunión, el presidente Boric, acompañado de sus distintos ministros, y planteando que esa es la versión que van a entregar, que lo que han planteado es que durante todo el periodo lo que han intentado es entregar a través de los medios de comunicación las versiones que sí ocurrieron, y que se ha intentado realizar un traspaso de mando impecable. Ahora, esto eleva, por supuesto, el nivel de tensión que estamos viviendo por estos días, ya en el plano internacional y también a nivel interno, porque no habíamos visto una transición tan tensionada como lo que se ha dado durante esta jornada. Lo que ha planteado, lo que hemos entendido, es que el presidente electo se habría retirado del Palacio de la Moneda con sus distintos futuros ministros, producto de la molestia que habría generado esta diferencia. Y ahora en más hay que ver también cómo se va a dar este traspaso, considerando que las reuniones de traspaso se están sucediendo por parte de los distintos ministros y futuros ministros, y también con este que sería el cuarto y último encuentro antes del cambio de mando, y por lo tanto, por supuesto que esto complica, preocupa en un escenario ya tensionado respecto de lo que es la actual y la futura administración. Dani, no sé si usted tiene ahí, porque yo creo que es importante para la gente que está en la casa, el antecedente de cuándo el presidente Boric dice que le informó al equipo de Kast lo del cable chino, porque ahí está la discordia. El presidente habla de que incluso le informó antes de que se supiera que algunos personeros del Estado chileno, ¿no es cierto?, se les cancelaba esta visa, ¿no? El 18 de febrero dice que se comunicó con José Antonio Kast y realizó la serie planteó la serie de temas que querían abordar en la próxima reunión, que sería importante reunirse, le había dicho, porque había materias respecto a niñez, y entre ellos que había destacado el hecho de este cable entre Chile y China, que incluso había generado la molestia de Estados Unidos, y que había planteado incluso esas advertencias por parte de Estados Unidos y que podían generar consecuencias. No específicamente las sanciones que hubo, porque según entendemos
recordemos, Estados Unidos había planteado múltiples advertencias, no necesariamente con el hecho de que se fueran a cancelar las visas de funcionarios de gobierno, pero se dice que por parte del presidente Gabriel Boric, que fue el 18 de febrero que se comunicó esta información y que posterior a eso, cuando ya se aplican estas sanciones, ¿verdad? Un día viernes que estaba el presidente Gabriel Boric en Rapa Nui, intenta comunicarse nuevamente con el presidente electo y ahí no lo consigue, pero que esto ya había sido comunicado previamente. Claro, tú nos decías cuál había sido también la declaración del futuro ministro, Claudio Alvarado, ministro del gobierno del presidente electo José Antonio Kast al respecto, y que de ahí entonces se genera esta tensión por distintas versiones respecto a cómo habrían sido los hechos. Hay algo que es muy llamativo de las declaraciones del presidente Gabriel Boric, cuando él dice que llamó insistentemente al presidente electo José Antonio Kast y que no pudo comunicarse con él, no por un problema de comunicación. Básicamente lo que deja claro el presidente Gabriel Boric es que José Antonio Kast, presidente electo, no quiso conversar con él cuando lo llamó en reiteradas oportunidades. Eso es lo que dice el presidente Gabriel Boric. Claro. Que eso es algo muy llamativo, porque es muy difícil de entender que alguien no reciba la llamada del presidente de la República. Entonces, eso da cuenta ya de una tensión que venía desde hace algún tiempo. Sí, pero ahí se pueden interpretar múltiples cosas. Hay que considerar que también el presidente electo está teniendo múltiples reuniones con sus futuros ministros, futuros subsecretarios y con distintas autoridades, y por lo tanto podía tener una agenda cargada. Lo que sí les puedo mencionar es que esa jornada nosotros, los distintos medios acreditados en el Palacio de la Moneda, estábamos en Rapa Nui con el presidente. Él tenía una actividad y posterior a ello iba a realizar un punto de prensa. Eso no se produce de manera inmediata, termina la actividad, pero nos damos cuenta que el presidente seguía al interior de la vivienda que iba a entregarse ese día, porque era una actividad respecto a entrega de viviendas, y seguía al interior y estaba haciendo diversas llamadas telefónicas. Luego supimos que en esa instancia se logró comunicar con el ministro del Interior, con el canciller Alberto Van Klaveren también, en este contexto en el que se conocían esas sanciones a 3 funcionarios de gobierno, entre ellos el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Ahora, lo que no sabíamos era que en esa instancia también había estado en varias oportunidades intentando comunicarse con el presidente electo, que es lo que ha detallado el día de hoy, que finalmente no logró hacerlo. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Había una tensión previa o no? Si es que en ese minuto estaba con algo que era impostergable el presidente electo, bueno, es parte de las dudas que quedan, pero lo que se ha mantenido al menos hasta ahora, desde el día de ayer, sobre todo hasta hoy, es la tensión. ¿Dani? Y no solo eso, ha ido escalando la tensión con esta salida que no estábamos esperando del presidente Gabriel Boric a los pocos minutos de haber comenzado esta reunión. Dani, pero usted que reportea ahí en la Moneda, porque llama la atención, ¿no es cierto?, este quiebre. Llama la atención cómo un presidente de la República y un presidente electo no son capaces de ponerse de acuerdo en algo, o no son capaces de, ¿no es cierto?, poder dialogar y tener una suerte de... Porque puede haber un entrevero entre que yo no asumí que esto fue muy general, quizás lo que me dijeron no hubo particularidades, no lo entendimos así, no sé, pueden salir hablando, dando una conferencia en común, pero ¿tú sientes que esto venía de antes, que el cable chino es una excusa de una tensión que ya hay en la relación? ¿Cómo lo ven ustedes desde la Moneda? Yo creo que no, lo que se había visto hasta ahora, por supuesto, teniendo en claro que ideológicamente hay diferencias profundas entre ambos líderes, no podríamos decir otra cosa, eso por supuesto que es así, pero lo que habíamos visto hasta ahora era un tono bastante bueno. Recordemos que ellos se habían reunido 3 veces antes de este encuentro aquí en el Palacio de la Moneda, se habían dado en buenos términos también los distintos gestos republicanos posteriores a la elección del día 14 de diciembre, la llamada telefónica, la visita al día siguiente, todo en un buen ánimo. Y si bien en algún minuto hubo ciertas tensiones respecto a la reconstrucción, por ejemplo, respecto a la situación del manejo de los incendios que se dieron también durante este verano, en cada momento vimos que había una intención de ambos líderes de intentar no profundizar esas diferencias, sino que estar por sobre eso, considerando que tienen un rol también como jefes de Estado y que eso va más allá de las diferencias políticas que puedan tener. De ahí que llame tanto la atención lo que ocurrió el día de hoy. Esto es algo inédito, no habíamos visto una instancia como esta en la cual salga así de molesto el presidente de la República, acompañado de todos sus ministros, donde una reunión se cancela, donde tenían previsto poder reunirse no solo con el presidente electo, sino que con sus futuros ministros, y que se retiren del Palacio de la Moneda sin dar tampoco explicaciones respecto a eso, que durara tan pocos minutos la reunión y que no fuera posterior a eso en una vocería donde se nos diera esta información, sino que saliera el propio presidente de la República a dar esta declaración que les decía, fue inesperada. Nos vieron, estábamos todos intentando acomodarnos en ese punto de prensa
prensa que no estaba pensado, no había una mesa de audio preparada para eso, no estaba el podio, no estaba como es habitual cuando habla el presidente de la República, las banderas, el podio con el escudo, que son señales que en general se entregan y por lo tanto da cuenta de un nivel de tensión muy alto y que no habíamos visto hasta este minuto. Sí, también sería bueno tener la versión del presidente electo, José Antonio Kast, considerando que el que habla es el propio presidente de la República, Gabriel Boric, tener, ¿no?, la otra versión de palabras del propio presidente electo, Dani Tirsa, así que nos vamos a quedar muy pendientes a este Dani. tema que va a traer coletazos. Muchas gracias, Dani. Gracias, Dani. Un abrazo. También, buen día. Bastante enojado, disgustado el presidente. Estaba molesto. Solamente un punto. Yo creo, y esto es bien a título personal, pero uno nunca está lo suficientemente ocupado como para no recibir un llamado al presidente de la República. Por eso le hacía el punto a la Dani. Totalmente. Porque eso de que no, es que tenía muchas reuniones. Si te llama el presidente de la República, tú hablas con el presidente. Exacto. Te creo después del 11 de marzo, cuando sea expresidente. Pero bueno. Bueno, vamos a irnos de inmediato con Gino Costa. Gino, dejamos esta situación que